que en esos últimos tiempos la maldad aumentaría, ¿verdad? Pero también quiero decirle que la misericordia de Dios va a aumentar también. Y sin lugar a dudas, en el infinito amor de Dios es rescatarnos, es guardarnos. Y de la manera que tú y yo tengamos esa búsqueda hacia Él, es de la manera que Él va a estar acercándose a nuestra vida. ¿Sí? Ahora, de esa manera que está aumentando la maldad, va a aumentar también el poder de Dios. ¿Sí me entiende? Pero tenemos que estar todos prestos a ello, porque ese poder no llega más por llegar. Llega cuando usted y yo lo estamos buscando, anhelando, y no tanto para decir, mira el poder que tengo, no, sino que va a fortalecer nuestro hombre interior, ese poder. ¿Lo entiende? Para que usted y yo estemos fuertes cuando se vengan las pruebas, las tempestades, los ataques, y se venga todo tipo de pruebas en nuestras vidas. Ese poder que fluye en nuestra vida nos va a sostener. Amén. La maldad va a aumentar, pero también el poder de Dios en nuestros corazones, porque Él sabe que si no pasa eso en nuestras vidas, muy fácil la maldad nos puede arrastrar a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que estar clamándole a Dios por su Espíritu, que Él sea el que nos llene. Pablo decía, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa es una oración que tú y yo debemos hacer todos los días. Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Y esa fortaleza que va a venir a tu corazón no es una fortaleza natural, es una fortaleza sobrenatural. Que vas a pasar por circunstancias difíciles, muy difíciles, pero que el Señor va a hacer que esa circunstancia no te afecte. ¿Me entiendes? Y sobre todo en tu vida espiritual. Entonces, iglesia, tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que esforzarnos cada día más hacia las cosas de Dios. Si no, no va a suceder nada. Ayer estaba aquí compartiendo los matrimonios y les enseñaba esta verdad. Miren, tal vez nos hemos hecho algo, no digo que no, pero tal vez no es suficiente lo que estamos haciendo. Tal vez necesitamos todavía más búsqueda hacia Dios. Queremos ver más resultados del Señor, queremos ver más familiares de nosotros convertirse a Cristo. Queremos ver que nuestros hijos no se salgan del camino del Señor. Y si estamos viendo que no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahorita, quiere decir que debemos de esforzarnos más en las cosas del Señor. Debemos aumentar más todo, nuestra oración, la lectura de la palabra, ser más fieles en la congregación. Debemos de cambiar esa mentalidad de con esto creo que es suficiente, no necesito más, que al cabo no es tan malo. Y si usted no quita esa mentalidad, toda la vida va a vivir en derrota. Amén. Tenemos que entender que, claro, Dios nos ha dado la victoria, pero que para todo ello se necesita un esfuerzo también de cada uno de nosotros. Amén. Deseamos muchas cosas de parte de Dios. Y yo les dije la otra semana, queremos a Jesús, pero no queremos la cruz. Porque la cruz, ¿qué significa para nosotros? El morir al yo. ¿Sí? El morir a nuestros deseos, hacer morir nuestra carne. Eso significa la cruz, pero nosotros no queremos la cruz, nomás queremos a Jesús. Y dígale al que está a su lado, así no se puede. Todos queremos a Cristo, la bendición de Dios, queremos que Él nos bendiga, nos proteja, nos dé un nuevo trabajo, nos suban el salario, nos dé un nuevo carro. Queremos siempre la bendición, pero no quiere obedecer a Jesús. Queremos a Jesús, pero también queremos esa cruz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así que, iglesia, antes de iniciar,
Dile al que está a tu lado, esfuérzate un poco más. A lo mejor te dice, ya no puedo. Un poquito más si puedes. Les decía ayer, para otras cosas, ¿por qué si se esfuerza? Aunque esté bien desvelado, se esfuerza y ahí va, y si no anda bien cansado y se esfuerza, así mero para las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, iglesia. Ahora sí, después del regaño, que es un regaño espiritual con amor, vamos a continuar con la palabra del Señor, y voy a dejar que los niños pasen a su clase mientras usted me ayuda a buscar en el libro de los Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a ir al verso 23. Amén. El miércoles pasado estaba hablando de aquello que viene a contaminar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Y la Biblia nos llama a tener cuidado a ello, porque son situaciones muy delicadas para nuestra vida, que a veces no tomamos en cuenta ello, y tenemos una forma de pensar que es la que Dios quiere de veras renovar en nosotros, cuando creemos que no son tan malas las cosas. Tenemos una mentalidad de decir siempre, es que no es tan malo, no creo que sea tan malo, y tú tomas el juicio como que si tú tuvieras la verdad, ¿verdad? Cuando la Biblia te dice que es malo y que es muy malo, pero para nosotros no es tan malo. Entonces caminamos creyendo que así es, que no creo que eso me haga daño, no, eso no creo que me afecte. No, hay gente que a ti, y luego te empiezas a comparar con otros que, ¿verdad?, que los ves a lo mejor peor que tú. Entonces tú empiezas a justificarte con ello, una justificación vana, falsa, no cimentada en la palabra de Dios, sino una justificación que, como todo ser humano que somos, pues siempre vamos a agarrarla por el lado que no nos moleste tanto. ¿Sí me entiende? Entonces esas pequeñas cosas que usted cree que no le afectan, claro que sí le afectan. No porque lo diga yo, sino porque así lo dice la palabra de Dios. Dice que esas pequeñas cosas que tú crees que no afectan vienen a contaminar tu alma, espíritu y tu carne. Y esa contaminada, hermano, no crea que es cualquier cosa. Esa empieza a bloquear todo tu ser, tus pensamientos, tu espíritu, tu corazón lo empieza a desbaratar. Haga de cuenta que es algo que contamina, es un veneno que está ahí, que empieza a crecer de tal manera que toma el control de tu vida. Y yo sé que el Señor lo puede sacar de allí, porque Él es un Dios poderoso, amén. Pero sí sé que le va a costar lo que no se da una idea. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que pensar sobre todo, Señor, ¿eres tú el que me está guiando a hacer esto? ¿Será de ti? Y que tengas el cuidado de escuchar de veras la voz de Dios antes de que tomes decisiones. Porque por muy chico que sea el golpe que vayas a recibir, de todos modos alcanza a afectar tu vida fuerte. Y no solamente a ti, sino va a afectar a todos los que te rodean. Y va a ser una ola tan grande que no vas a poder pararla. ¿Sí? Es bueno que oramos al Señor, es bueno que pidamos unos por otros, que estamos orando para que Dios le guarde, pero también la otra parte de cuidarse nos toca a cada quien. Amén. Porque yo puedo orar por ti, tú por mí, y pues prácticamente no nos vemos. Y entonces, pues la situación es que cuando no hay nadie alrededor de ti, cuando no está nadie, es cuando te tienes que cuidar más. ¿Sí?
porque es allí donde el enemigo puede entrar y empezar a controlar tu mente, tu corazón y llevarte a lugares tan terribles como el diablo lo sabe hacer. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es que nos guardemos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y este versículo que le voy a leer, primero a los Tesalonicenses capítulo 5, 23, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene? Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjese bien, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, la intención y la voluntad de Dios es santificarlo, limpiarlo. Amén. Porque todo lo que hagas dentro de tu corazón, lo que hagas con tu cuerpo, todo eso traerá contaminación. Por eso traerá esa maldad a tu vida, lo que viene siendo lo contrario que Dios quiere. Y cuando tú quieres saber la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren saber la voluntad de Dios? Entonces aquí la puedes ver claramente, que su voluntad es santificarnos por completo. Y las pequeñas cosas que tú crees que no te van a afectar, sí te van a afectar, porque el Señor quiere santificarte por completo. Y es donde no queremos la cruz, no queremos la cruz, queremos nomás a Jesús, pero no queremos la cruz. Pero sabe que cuando camina de esa manera, su fe se funda en algo muy livianito, no tiene raíz. Porque su fe la funda en la bendición de Dios, en la protección de Dios y todo ello. Y es bonito, pero no es una fe que le pueda arraigar hasta que usted empiece a tomar la cruz del Señor. Esa fe es la que lo arraiga en el camino del Señor. Porque tal vez habrá días que no te vaya bien, y que tú le pediste a Dios que ese día te bendijera, que mira, Señor, aquello, y a lo mejor ese día no te va a ir bien, y no porque Dios no te ame, sino así es la vida, ¿verdad? Días buenos, días malos, para todos. Pero nosotros, cuando tenemos la fe fundada en la bendición solamente de Dios, afecta mucho cuando no te va bien. Y te afecta de tal manera que empiezas tú a renegar de Dios. Y llega el momento que hasta te puedes salir del camino del Señor simplemente porque no te está yendo bien. ¿Sí me entiendes? Entonces la idea de Dios es que nos vaya bien o nos vaya mal, sigamos firmes en el Señor. ¿Me entiende? Pero nuestra fe tiene que estar fundada muy bien arraigada en la cruz de Cristo. Diga, en la cruz. Porque si no, los demás sí lo bambalea. Sí lo bambalea. Y mucha gente se ha retirado de las cosas de Dios simplemente porque no recibió lo que pidió. No, es que Dios no me contestó, ya tengo mucho tiempo pidiéndole esto y no me lo contestó, pues yo creo que mejor me retiro. Entonces, en realidad su fe nunca estuvo en el Señor. Amén. Ahí mismo en Primera de los Tesalonicenses, en ese mismo libro, pero quiero que vayas al capítulo 4. Verso 1, ¿lo tiene? Aquí dice, la vida que agrada a Dios. Pues queremos agradar a Dios, ¿verdad? Esto es lo que a Dios le agrada. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así que dice,
abundéis más y más. Lo que hace rato le decía, esforcémonos más, abundemos más en las cosas que al Señor agrada. Lo más normal que aquel no toma la cruz del Señor, lo más normal es que se está yendo para atrás. Está empezando a voltear hacia el mundo. ¿Sí me entiende? Es una lógica. Si tú no agarras la cruz, lo más seguro es que estás volteando hacia atrás. Y dice la Biblia que debemos de agradar a Dios y que en eso abundemos más y más. O sea, en lugar de estar pensando en otras cosas, pensemos cómo puedo agradar más a Dios. ¿Sí me entiende? Ocupemos nuestra mente en cómo agradar a Dios. Si tú estás afanado en otro pensamiento, tratando de agradar a todo, menos a Dios, definitivamente no tienes un buen futuro. Tarde que temprano, todo eso te va a cobrar factura. Porque tu vida, más allá de santificarse, como dice la palabra, tu vida se va a perder más. Cada día te vas a alejar más del Señor, va a aumentar más el pecado en ti, que era lo que queríamos que se fuera, y entonces la situación en tu vida será complicada. Y es cuando pierdes todo discernimiento, ya no sabes lo que es bueno y más. A lo bueno lo llamas malo y a lo malo lo llamas bueno. ¿Sabían que esta reunión que nosotros hacemos, para mucha gente se le hace malo? De veras, curiosamente. Pero las cosas malas, para ellos se les hacen buenas. ¿Y en qué está esto? En que deciden más bien ir a otros lugares que venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ellos creen que allá van a obtener mejores cosas que al estar aquí en la casa de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Verdad que no? Porque todo lo que el mundo te ofrece simplemente es una película, no es una realidad. Tarde que temprano te vas a dar cuenta que toda tu vida seguiste una caricatura. Que pensabas que ya era todo y pensaste que eso era lo mejor, y te vas a dar cuenta, la misma vida te va a hacer ver que todo lo que era simplemente una novela y de terror. ¿Sí? Porque entonces vas a ver lo que es la verdadera vida, vas a valorar lo bueno de lo que es la vida en Dios. Y vas a decir de seguro, ¿cómo no conocí al Señor antes? ¿Cómo perdí tanto el tiempo en todo esto, sabiendo que nada de ello me iba a llevar? ¿Sí? Hasta ahorita ninguna persona que yo he orado antes de morir me ha pedido que le lleven sus títulos, que le lleven todo el dinero, ¿no? En ese momento están pidiendo perdón por su vida. ¿Sí? Cuando mucho piden ver a sus familiares. Pero de eso a que me digan, ay, diles a mis parientes que me traigan todos los dólares, porque ya me voy, o todos los títulos, o que me traigan el carro. En ese momento ya no están pidiendo ver nada, ni que les lleven nada. Simplemente quieren estar en paz con Dios. Y muchos de ellos dicen, tanto afán, tanto batallar toda la vida, para que a final de cuentas no te llevaras nada. Porque eso es la vida. Simplemente es una fantasía. Eso es. ¿Cuántos les gustan las películas de fantasía? Están bonitas, ¿verdad? Pero al final de cuentas es fantasía. Esto es así. La verdadera vida comienza después de esta. ¿Sí?
es lo verdadero. Entonces allí es cuando viene lo eterno. Es cuando, ahora sí, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? Donde no hay calendario, donde no hay horario. Allá no existe septiembre y octubre, ¿sabías? Ni noviembre ni diciembre. Allá es una eternidad, y esa eternidad, pues mire, la palabra se lo dice. Entonces tú y yo tenemos que estar enfocándonos en ello. Yo no digo que aquí descuide las cosas, claro, hay que estar al pendiente de todo. Aquí tenemos un trabajo, tenemos aquello, pero poniendo siempre en primer lugar a Dios, las cosas de Dios, lo que en verdad le va a ayudar. Y en esta vida tan complicada, tan difícil, ¿a cuánto se le hace esta vida difícil, la verdad? Diga sincero, ¿verdad? Que está medio complicado, así como que de repente le agarra y luego ya de repente ya no le agarró cómo iba la situación. Y en esta vida tan así, hermano, créeme que necesitamos mucho, mucho de Dios. ¿Sí? Y jamás se confíe en lo que usted cree, sino confíe en lo que la palabra del Señor está hablando. Para esto, en esto sí hay garantía. Por eso está aquí la Biblia. Por eso tenemos en nuestras manos un tesoro que para muchos es despreciado, para muchos es aburrido, tedioso. Es el libro que menos quisiera leer la gente, y es donde está el conocimiento de Dios. O sea, desprecian lo que en verdad vale. Y la palabra de Dios siempre ha sido esa lámpara, esa guía, no nomás para nosotros, sino para generaciones atrás de nosotros, incluyendo los apóstoles, incluyendo a todos esos predicadores. La palabra de Dios no puede fallar. ¿Está de acuerdo? Mire lo que dice en el libro de Juan. Vaya al libro de Juan, capítulo 17. Y vamos a ir al verso 17. Veamos desde el 13, ¿le parece? Juan 17:13, y el encabezado de este capítulo dice: Jesús ora por sus discípulos. Esta oración fue antes de ser arrestado Jesús, ¿sí? Y dicen que esta oración tiene un enfoque poderoso, porque dicen que siempre las palabras de una persona antes de morir, pues como que viene siendo lo más importante, ¿sí? Una persona antes de morir empieza a hacer encargos de lo más importante, y ahí te encargo aquello, y ahí te encargo el otro, y mira, no dejes de esto, y de veras, yo he visto todo eso, ¿sí? Como que las últimas palabras quieren resumir lo más importante. Y claro, siempre para una familia los hijos van a ser ahí te encargo que lo cuides, ahí te encargo que la cuides, ahí te encargo esto. Las palabras últimas de una persona son las palabras de lo que en verdad valió en toda su vida. Jamás he visto: ahí te encargo el carro. Usted sí nunca ha escuchado eso, que digan: ahí te encargo el carro, ahí te encargo aquello. No, para nada. Entonces esta oración tiene ese poder, aunque todas las oraciones tienen el poder, pero como fue antes de morir el Señor, aunque iba a resucitar, de todos modos tiene ese poder esa oración. Y dice la palabra del Señor, verso 13, ¿lo tiene? Pero ahora voy a ti, hablando Jesús, voy hacia el Padre, y hago esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo, ¿qué? Los aborreció. Por eso le digo, porque no son
del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hasta que entendamos esta verdad, iglesia, no somos del mundo. Hasta que retumbe en tu corazón, no somos del mundo. Por eso no podemos complacernos con la obra del mundo. Porque diga conmigo, porque no soy del mundo. ¿Sí? Jesús dice, tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, porque pues aquí andamos, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Esa es la intención. El Señor aquí, van a estar aquí en este mundo porque pues no nos podemos esconder. Pero sí les pedía, la oración del Señor es, pero que los guardes del mal. Amén. Y la voluntad de Dios es guardarnos de ese mal. Pero nosotros, nuestra necedad es abrirle la puerta al mal. Fíjese. Qué confundidos estamos, ¿verdad? Dios enseñándonos en su palabra que Él nos quiere cuidar de ese mal, nos quiere guardar el mal, y nosotros insistiendo en abrirle la puerta al mal. ¿Seremos necios? O sea, guárdalo, Señor, del mal, porque no es cualquier cosa. Y dice el 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y dice el 17, santifícalos, ¿en dónde? En tu verdad. Y luego te dice, tu palabra es verdad. Por eso le digo, si usted quiere caminar bajo la voluntad de Dios, santificar su vida, tenemos que obrar conforme su palabra, porque la palabra de Dios santifica. Luego dice el 18, como tú me enviaste al mundo, así, ¿qué dice? Yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? Al momento que Jesús se santificaba a sí mismo, era para que tú y yo también pasáramos por ese proceso de santidad. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, porque somos la novia, porque Él es la cabeza, ¿sí sabía? Y porque nosotros somos el cuerpo. Si Él es santo, la iglesia debe de ser santa. Corre lo mismo de la cabeza hacia nosotros. Amén. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso, iniciando la palabra del Señor, dice que Él quiere santificarnos alma, cuerpo, espíritu. Porque al contaminar el enemigo cada parte de la que te hablé, es una lucha tremenda salir de allí. Es una lucha, créeme, es algo fuerte, ¿no? O sea, es batalla espiritual. Por eso el Señor quiere santificarnos, guardarnos en su palabra. Por eso el Señor quiere que tú y yo permanezcamos en la palabra del Señor y estemos dependiendo del consejo de Dios y no de nuestros pensamientos. Dios ha sido bueno y nos ha guardado, y créanme que es por la protección de Dios que estamos aquí. Es eso, porque de otra manera el enemigo ya nos haga. Pero Dios en su misericordia nos mantiene aquí, pero no es para que tú y yo cada día vivamos mal, sino buscar cada día lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Hay tarea, ¿verdad que sí? Hay tarea en esto. Entonces tenemos que enfocarnos y decir, Señor, esta es tu voluntad en mí, entonces yo me voy a esforzar también a una voluntad de Dios. A veces nos esforzamos a cosas que no son ni la voluntad de Dios, y te esfuerzas allí pensando que vas a recibir algo, pero como no es la voluntad de Dios, por más que te esfuerzas no va a pasar nada. Pero cuando es la voluntad de Dios, si tú te esfuerzas, si tú crees en ello, suceden las cosas a través del poder del Espíritu Santo. Si tu oración la enfocas en las promesas de Dios, tarde que temprano
Dios te va a contestar porque fue una promesa de Dios. Pero si no es promesa de Dios y tú estás orando, pues no vas a recibir. ¿Sí me entiendes? En las promesas de Dios sí, porque te lo he prometido, entonces yo oro por ello. ¿Me entiendes? Eso es orar respaldándonos de la palabra, porque alcanzamos a recibir cuando oramos en las promesas del Señor. ¿De acuerdo? Un ejemplo, la palabra dice que el Señor quiere salvar también a nuestras familias. Mi casa y yo serviremos al Señor, ¿sí? Y hay versículos donde habla que Él quiere traer a toda la familia al conocimiento de Él. Entonces esa es una promesa de Dios en la cual tú puedes fundar tu oración, porque sabes que es una promesa y que tarde que temprano veremos la respuesta del Señor. ¿Sí me entiendes esto? Pero si tú oras bajo algo que no es promesa, creo que vas a perder el tiempo en esa oración. Por eso hay que revisar cuáles son las promesas del Señor para nuestras vidas. Amén. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 20. Entonces su oración ya no va a ser orar por orar, sino que va a tener algo ya más contundente en su vida para poder orar con toda fe y confianza. Hechos 20, le dije 32, versículo 32. ¿Ya lo tiene? Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. O sea, oro. Usted ha encomendado su familia en las manos del Señor. Te encomiendo. Y de esa manera oraba Pablo: os encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Para irnos levantando, edificando, para ir poniendo lo que a Dios le agrada y también ir quitando lo que a Dios no le agrada. Y eso tiene el poder, la palabra de Dios, de hacer ello. Cuando tú y yo le tememos a la palabra, cuando tú y yo la amamos, la respetamos, y aún en nuestras debilidades le pedimos a Dios que su palabra se cumpla en nuestros corazones, y estamos siempre con esa hambre y sed de su palabra, porque sabemos que esta palabra da vida, esta palabra libera, sana, restaura, salva. Una palabra que muchos la rechazan, pero que otros la aman, ¿verdad? Como usted y yo amamos la palabra. Así es. Pero otros se atreven a rechazarla, y cuando rechazan esta palabra, ¿a quién rechazan? O sea, la gente está equivocada cuando dice: yo amo a Dios, pero su palabra no. Entonces no estás amando al Dios que está aquí. Sabrás qué otro Dios será. Pero tú no puedes separar a Dios de su palabra. Tú no puedes separar a Jesús del cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? No puedes decir: yo nomás amo la cabeza, que es Cristo, pero no quiero nada que ver con el cuerpo, que somos nosotros. ¿Verdad que no se puede? Por eso aquel que rechaza también la congregación, no rechaza el congregarse, rechaza a Jesús mismo. No puede separar la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Amén. Y eso es una bendición muy grande,
porque hay muchas promesas que son exclusivamente para los hijos de Dios, para la iglesia. Nadie puede disfrutar esas promesas, esas bendiciones, solamente la iglesia. Ningún otro ser humano puede hacerlo, ninguna otra asociación, nadie puede hacerlo, ningún grupo puede disfrutar de las promesas que son y bendiciones que son solo y únicamente para la iglesia, para ti, para mí. O sea, iglesia, somos privilegiados. Muchos no pueden tener esta bendición porque no están adheridos al cuerpo de Cristo. Ellos son, de alguna manera, Dios los bendice porque dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Pero hay bendiciones exclusivamente para la iglesia, que después se las voy a ir enseñando. Y va a decir usted, híjole, qué privilegio. Amén. Por eso esto nos tiene que a nosotros animar a seguir en el camino de Dios, y más allá de estar pensando en irnos hacia atrás, hacia el mundo, al contrario, piense en agradar a Dios, como le enseñé hace rato, más y más. Si usted enfoca ahí su mente, muy difícil te vas a salir del camino del Señor, muy difícil, te perderás, porque tienes tu mente bien puesta a donde vas. ¿Sí me entiendes? Pero si la traes así, que para ahí sí te puedes salir del camino. Lo que no es la voluntad de Dios, que tú y yo nos salgamos del camino. Amén. ¿Cuánto nos vamos a esforzar? Dígale al que está a su lado, pero esto se necesita esfuerzo. ¿Sí? Le va a costar tiempo apartar para Dios. Tal vez va a llegar el momento en que tenga que decidir para las cosas de Dios y hacer a un lado lo que a Dios no le agrada. Tal vez también le pueda costar algunas amistades que, más allá de que han sido de bien para ti, pues te han hundido más. Y te va a costar, pero vale la pena perder todo eso por ganar a Cristo. ¿Sí me entiende? Porque al final de cuentas, de allá no vas a recibir nada, y de Cristo vas a recibir todo. Entonces, iglesia, cambiemos esa forma de pensar. No pensemos mediocremente en que no vamos a poder, de que al cabo no es malo, no pasa nada, no seas exagerado. No, tenemos que estar firmes en las cosas del Señor. Mucha gente a mí me han dicho, algunas personas, no todos, es que exageras en todo esto. Y les digo, no hombre, pues vea la palabra a ver si estoy exagerando, todavía creo que me falta. ¿Sí? Pero se lo digo porque si no le exageramos, y no es que sea exageración, es lo que Dios pide. Lo estamos leyendo. ¿Sí me entiende? Si no me muevo así, hasta yo me puedo salir del camino de Dios. Entonces yo tengo que, aunque la gente diga, uy, es que está exagerando, no está viendo cómo está la situación, y pues perdón, es que de esa manera es como funciona. ¿Sí? Y de esa manera yo he visto cómo Dios ha respaldado. ¿Sí? Entonces yo no le puedo aconsejar algo que yo no he vivido. Yo no le puedo decir, hágale así, yo no lo hice. Yo ya lo hice. Y yo tuve tiempos también así que andaba entre azul y buenas noches en el camino de Dios, así como medio tibiezón. En algún tiempo también no veía las cosas del Señor en serio, también las ponía ahí en segundo lugar, y o sea, en algún tiempo mi vida fue así, hasta que el Señor me agarró, y ya desde allí, hermano, que ya tengo algunos años, ya no lo vi, alá y se va. Ya dije, no, con esto no podemos jugar. Estamos hablando
de algo muy, muy importante en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso yo le recomiendo que empiece cada día a esforzarse más en las cosas del Señor. Y la otra parte, aléjese más del mundo, de lo que a Dios no le agrada. Y se va a dar cuenta lo que es el Espíritu Santo. Entonces le va a conocer y va a decir: entonces no era mentira, el Espíritu Santo sí es real. ¿Sí? Antes no lo puede conocer, tiene que ir dejando lo que a Dios no le agrada, y vale la pena. ¿Estamos de acuerdo? Diga amén. ¿Cuántos quieren orar en esta mañana y pedirle a Dios que le guarde y que cada día lo santifique, como vimos en su palabra, espíritu, alma y cuerpo? ¿Quiere orar de esa manera? Usted dirá: es una oración media rara, pero es una oración que tiene poder, y es una oración basada a una promesa, a la voluntad de Dios, santificarnos por completo. Cierra tu Biblia y pongámonos de pie, por favor.